Somos 82 en Zoom ahora mismo. Muchas gracias a todos por el interés en esta actividad, para empezar, y por el madrugón, que son las 10 de la mañana. Queríamos agradeceros estar aquí a todos y el interés que habéis puesto en esta actividad, que ha sido mucho. Hemos tenido un montón de solicitudes de participación. Bueno, bienvenidos. Lo primero quería contaros un poco, como sois tantos y habéis venido de sitios tan distintos, quería contaros un poco quiénes somos. Muchos de vosotros ya lo sabéis. ARE es la Asociación de Regiduría de Espectáculos. Somos una asociación nacional y agrupamos a un montón de regidores en toda España. Entre nuestros objetivos está el de la difusión y el desarrollo de la figura del regidor como una parte imprescindible dentro de las artes escénicas. Queremos darnos a conocer, explicar lo que hacemos y que la gente entienda por qué es mejor un espectáculo con regidor que sin regidor. Dentro de toda esta búsqueda, hacemos un montón de cosas, entre ellas también formación, es una parte muy importante de nuestros objetivos, la formación, pero dentro de esta búsqueda del desarrollo de nuestra profesión, buceando en la web, un día Elena, nuestra tesorera, que anda por ahí, descubrió esta herramienta, Q2Q. Es una herramienta que nos puede hacer la vida mucho más fácil a los que nos dedicamos a la regiduría y nos pareció muy interesante. No os voy a contar de qué va porque este es el motivo de la charla, así que lo vais a saber en breve. Y nada, solo contaros que nos pusimos enseguida en contacto con ellos, con Anders y con Hel, que son dos de los desarrolladores de la aplicación. Y bueno, pues de eso salió una colaboración que nos ha traído hasta aquí hoy. Esperamos que os interese tanto como a nosotros y solamente recordaros que los socios de ARE tenéis, si os interesa la aplicación, tenéis un descuento en las licencias que ya os haremos llegar a través del correo, la manera de acceder y la manera de solicitar el descuento si os interesa. Nada más por esta parte. Os quería contar un poco la dinámica del taller. Lo primero, presentaros a los intervinientes, que ahora los vais a ver. Las personas que van a intervenir son Anders, que es uno de los desarrolladores de la aplicación, y Anabela. Anabela va a hacer la traducción. Muchas gracias, Anabela, por prestarnos tu ayuda. La charla se desarrollará ahora, les daré paso. Y lo único, recordaros, como os ha dicho Rocío, si tenéis alguna pregunta que hacer, la podéis escribir en el chat, que lo sacáis de abajo en la barra, hay una pestaña, hay una viñeta que pone chatear, ahí podéis escribir todas vuestras preguntas. Si estáis en Facebook, también podéis escribir vuestras preguntas en el Facebook. Rocío, Natalia y yo estaremos pendientes de vuestras preguntas. Si alguna de ellas se puede hacer durante el transcurso de la charla sin interrumpir, la iremos haciendo nosotras, sacaremos vuestra pregunta y la iremos haciendo en el momento pertinente. Si vemos que no, por no interrumpir el discurso, lo que haremos será quedarnos con todas y hacerlas al final. Al final daremos paso a un turno de preguntas. Si alguno quiere hacer la pregunta de viva voz, lo único que tenéis que hacer es ir a la pestaña de participantes y hay una opción que es levantar la mano, levantáis la mano y os damos paso si la queréis hacer de viva voz. Si no, también podéis seguir haciéndola por el chat y nosotros la haremos al final. Nada, solamente recordaros otra vez que tenéis que tener vídeo y audio desconectados para que no interrumpa la comunicación. Nada más, por mi parte, si queréis seguir más actividades de la asociación, durante la cuarentena hemos hecho un montón de cosas, de formación, difusión. Nada, recordaros que el domingo tenéis otra actividad con la asociación, que es una de nuestras actividades, se llama Ensayando, y otras Ambigú. Dentro del Ambigú, que son charlas con gente perteneciente al espectáculo, el domingo charlamos con Joseba Arza, por si a alguno os interesa. Podéis encontrar la información de cómo acceder a través de la web. Visitáis nuestra web, que la habéis visto un montón de veces mientras esperabais, así que sabéis lo que es, regiduría.com, y desde allí también podéis acceder a nuestras redes, donde vamos colgando todas nuestras actividades. Por mi parte, nada más, agradecer a Anders y a Anabela su colaboración, y pues les voy a dar paso. Aquí están ya. Hi, good morning, Anders. Buenos días, Anabela. Hola, buenos días. Aquí os dejo, me voy a silenciar. Todo vuestro. Gracias. Gracias. Thanks for having us.
Gracias a todos por recibirnos, dice Anas. I will start with a presentation, so I'll just share my screen, and I hope you can see it. Voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todos la puedan ver. Can you see my screen now? ¿Pueden ver la pantalla de Anas todos? Just a second, sorry. Un segundito. Sorry, I can't see what I'm sharing. Do you see the participants on the page as well, Margarina? No. We can see your presentation. Okay. The whole page. Yeah, full screen. Perfect. Thank you for having us. Sorry about my Spanish. I hope this will work out with the translation. Gracias por recibirnos. Perdón por mi español. Espera Anas que funcione conmigo al lado, porque él no sabe español. We will make this short presentation and show first of all a short introduction who we are. Nos vamos a presentar. Primero vamos a empezar por contarles quiénes somos detrás de Q2Q. And then we will talk about what is the problem, what are we trying to solve with Q2Q. Y después les vamos a contar cuál es la idea detrás de Q2Q y qué cosas trata de resolver la aplicación. And then we will do a demonstration of the app. It's not on an iPad, but I think it will work out. Y luego vamos a hacer una demostración de la aplicación. A pesar de que no está en un iPad, se puede ver como si fuera un iPad. Por lo cual Anas cree que va a funcionar, que la van a poder ver como si fuera un iPad. And afterwards, we'll talk a bit about why we should work digital, what benefits that will give in theaters. Y también vamos a hablar de cuál es la opción de pasar de digitalizarse con respecto a la opción papel, que seguramente todos conocen muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la opción digital? And I think Marina just said that, but you can ask questions in the chat, but we will handle them after the presentation. Sí, como dijo Macarena, el tema de las preguntas lo va a administrar ella. Pueden escribir en el chat y también usar la opción de levantar la mano y ella les va a ir dando entradas de acuerdo a la posibilidad que haya para ello. Y si no las tomamos, las que quedan, las responderemos sobre el final, luego de la presentación. Yes, who we are. I'll start with myself. I'm Anders, and I'm the IT guy in Q2Q and the design person. I have worked with multimedia and IT since '96, so I've seen a lot. Anas empieza por presentarse él mismo. Es el chico IT, el chico de la tecnología y que se encargó del diseño de la aplicación. Tiene mucha experiencia en Internet y multimedios. Ha trabajado con eso desde 1996, así que vio lo suficiente como para estar acá. And Mikkel is light designer, and he's actually the one who started it off by asking if there is an app that can help him read his notes in manuscripts. He posted that on Facebook. Mikkel es la otra parte del equipo, fue el que disparó la idea de Q2Q porque empezó preguntando a sus amigos, a sus colegas en Facebook si alguien conocía una aplicación que le podía ayudar a organizar sus papeles y sus notas. Entonces de ahí salió como la idea de generar una aplicación que en ese momento todavía no existía.
And then we have Annabella, who's helped us translate. Maybe you can say a few words about yourself. Muy bien, esa soy yo. Mi nombre es Annabella, vivo en Dinamarca hace 12 años, trabajo en un teatro muy pequeñito acá en Copenhague hace 10, con bastantes funciones, coordinadora de marketing, coordinadora de giras, coordinadora de proyectos educativos con distintas instituciones culturales, y bueno, a través de distintos contactos me llamaron y me preguntaron si podía ayudar, así que estoy acá, es mi primera vez, así que espero que me tengan paciencia. Yes, and then we have Helle, and Helle is our stage manager in Q2Q. We have a few images from Helle's work that I'll just share with you. Helle es la otra parte de Q2Q, es directora de escenario y ha trabajado en distintos tipos de producciones, desde pequeñas obras infantiles hasta musicales a gran escala. Y los últimos años estuvo trabajando con un teatro que se llama GLAD. GLAD significa feliz en danés, y ha estado trabajando con actores con distintas discapacidades. Perfect. I think you just told about Helle's work in GLAD. Yeah, no, it's perfect. I think an important point for us in Q2Q is that Helle is using Q2Q in the daily work, and so she's sharing her experiences with this digital tool with us. But I think you told about GLAD, so I will not repeat that. Sí, además de su trabajo con el teatro en GLAD, Helle usa Q2Q en todas sus obras, en todas las obras en las que participa, porque le puede dar como un panorama de las necesidades y los desafíos que presenta. Así que Helle es un ejemplo claro de lo útil que puede ser la aplicación. Perfect. So what's the problem? What is it that we are trying to solve with Q2Q? ¿Cuál es el planteo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué queremos solucionar a través de esta aplicación? We have talked to a lot of stage managers and heard about their work, and most of them agree that stage management is very stressful. Hemos estado en diálogo con distintos directores escénicos y bueno, la mayoría están de acuerdo que son gente muy atareada y que algunas veces puede ser un trabajo bastante estresante. And they are very busy, stage managers in general. So we've collected a few images from Instagram to show a bit about what kind of work they do and how they work. Ana recolectó distintas imágenes de Instagram que muestran un poco el papeleo que supone la realización de una obra. The first selection here is all the reports that a stage manager does on a production. La primera imagen tiene que ver con todas los informes y listas de memorias y listas de reparto y distintas formas de planificación que tienen que ver con su trabajo. We see the music score and all the stickers. Partituras, pegatinas. And all the cues in the manuscript. Las memorias, las listas de memorias en el guión. And a lot of yellow stickers, post-its. Un montón de los papelitos, post-its, no sé cómo los llaman ustedes, pero sí, de notas y stickers. And then we have all these small yellow labels in manuscripts. Sí, un ejemplo más de todo el papeleo que lleva la producción de una obra teatral. Much of this work is done by hand in the manuscript. Sí, mucho de este trabajo, ustedes seguro lo conocen, es hecho manualmente y después se va pasando de persona a persona a los técnicos, a los actores, a los diseñadores de iluminación, de sonido y distintos miembros del equipo de producción.
Yes, exactly. It's copied to all the other functions by hand. It's a lot of work that actually does not bring any value to the production. Y es un montón de trabajo manual que en general no agrega valor a la producción. Sí, todo lo contrario, ¿no? Resta tiempo a lo que es la producción en sí. Yeah. So what we're trying to do is automating a lot of this work so we can use the time better. La idea es optimizar nuestro uso del tiempo y tratar de hacer que todas estas funciones se generen de una forma automática. So what we're asking you to is to imagine a better way to work. Lo que queremos es que se imaginen una nueva forma de trabajar, una mejor forma de trabajar. Esa es toda la idea detrás de Q2Q. We want you to imagine that you had paperwork that can actually do itself. Imagínense todo el papeleo que podría hacerse solo. That you can, as a stage manager, you can work with people instead of paper. Les generaría más tiempo para trabajar con su equipo, con el material humano que con el papel. And that you can, your work is actually doing things better and not just preparing stuff. Sí, y generaría más tiempo para trabajar en mejoras que funcionen a largo plazo, en vez de estar todo el tiempo tratando de reparar pequeñas cositas que no tienen una vida útil, digamos. And then we hope to reduce the long nights, work all night. I don't think we can eliminate it, but I think we can reduce it. Y bueno, la idea también es tener menos noches largas trabajando sobre el guión y ganar más horas de sueño. And then last, it's a bit funny, but stage managers, they carry a lot, so maybe less weightlifting and just have things on their iPads. Sí. Y también lo que va a generar es menos levantamiento de pesas, porque eso es parte del trabajo de un director escénico, cargar y cargar y cargar. Así que de eso estarían libres con Q2Q. Yes. So what is Q2Q? Q2Q is basically your old prompt book put into an iPad. Q2Q es el guión, el libreto puesto, cargado en un iPad. We wanted to look the same as the paper version and have some of the same, all the same features. Que la idea es que funcione de la misma manera que la versión en papel que ustedes conocen, con las mismas funciones y las mismas posibilidades. You have the cues with notes. Las cues que según entendí en España se llaman memorias o acotaciones. And then you have the roles that you can place in the manuscript on the blank page. Los personajes que se pueden incorporar en la página que ustedes ven a la izquierda. Sí, con foto, eso viene después. And then you, in the bottom, you have the quick overview of acts and scenes and all the pages. En la parte inferior pueden ver lo que se llama Quick Overview, sí, una vista rápida que les da una visión de dónde están en el guión. And then you can write with a pen, make notes and comments in the text. Hay una función de bolígrafo donde pueden escribir notas, resaltar, dibujar, etc. And then we have layers, so different functions like the light and sound and technicians can have their own layer to work in. Después el trabajo en lo que sería capas, donde cada persona que es parte del equipo puede tener su propia capa destinada a personajes o escena o sonido o luz. And then you can edit the script if you have changes to the manuscript. Hay también una función de edición en la que pueden ir cambiando, editando el guión a medida que van avanzando con la producción.
Yes, we have a short demonstration where we can show how Q2Q works live. Ana va a hacer una presentación de cómo trabaja Q2Q. I'll show you how to work with text and automated formatting. Les va a mostrar cómo agregar el guión y cómo se puede usar la función de formateo automático. Then I'll show you a bit about how to work with queues, how the queue list works, and how you work with layers, so more functions can work together. Después va a trabajar con el tema de queues, de memorias, acotaciones, con la parte de capas y cómo se puede desplazarse de memoria a memoria a lo largo de la producción. And then I'll show you how roles is used in the queue. In the app, and show how you can work with the cast list, so you can see who is speaking and who is silent. Y después, bueno, el trabajo con los distintos personajes, cómo se ve, y distintas funciones que ayudan a mostrar, por ejemplo, cuando un personaje tiene diálogo o cuando no lo tiene, y mostrar todo el reparto de una vez también. And then we'll show you how to make notes and drawings in the app, and how you can do simple blocking and stuff like that in the app. Después va a mostrar las otras funciones como más creativas, que tienen que ver con agregar imágenes, dibujar, hacer distintas formas de bloqueos. Sí. And if we have time, we could have a world premiere of our new blocking, where you can show how the roles move on the stage. So maybe we'll show that as well today. Y si tenemos tiempo, va a dar una primicia internacional a Ana, donde les va a mostrar cómo trabajar con bloqueos, con el posicionamiento de los distintos actores en escena y los distintos personajes y sus movimientos. Yes, so I'll try to just swap screen so you can see my iPad instead. Just a second. Ahora va a cambiar la imagen para poder ver el iPad y empezar con la presentación. Can you see my iPad now? Ana nos pregunta si pueden ver su iPad. Yes, perfect. Very good. I'm sorry. This the app is also in Spanish, but I'm using the English version here. So I'm sorry about that. But I hope you can see the English word as well. La aplicación se encuentra traducida a español, pero para esta presentación Ana va a usar la versión en inglés y pide disculpas y espera que igual puedan seguirlo. It's better than Danish, I think. Mejor inglés que danés. So when you log into Q2Q, your first overview is the theater list. Cuando entran a Q2Q, lo primero que ven, el primer menú, es una lista de teatros. The idea is that if you are a freelancer, you can work for multiple theaters. If you're hired for one theater, then you'll only have one, of course. Depende si uno trabaja freelance, trabaja por su cuenta, entonces puede tener acceso a varios teatros si va cambiando de empleador. Y nada, si uno trabaja fijo en un teatro, entonces en su menú va a poder ver solo su teatro. Yes, so I will open a theater. Voy a abrir un teatro. When I open the theater, I see the overview of all the plays at that theater. Cuando abro un teatro, puedo tener una visión de todas las obras que hay en ese teatro. And I'll just add a new play. Ahora voy a agregar una nueva obra. I'll call it Hamlet. Pongo nombre. I can choose a rehearsal start date. Puedo elegir
la fecha de comienzo de los ensayos, a premiere date, and a show end date. la fecha de estreno y la fecha de culminación de la obra. And then I can choose the script I want to import. Después elijo el guión que quiero importar, que quiero cargar en la aplicación. I can choose either a Word, Microsoft Word document or a PDF. Se puede trabajar desde Word o desde un PDF. And then I can choose the layout if I want the left layout or the right layout. En cuanto a lo que es la disposición, puedo elegir trabajar con el texto sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo de la pantalla. And then I can choose a poster image for the play. Y también pueden elegir una foto, una imagen que identifique a la obra. Yeah. And I can choose that I want the app to auto detect roles, acts, and scenes. Y también puedo hacer que la aplicación autogenere todos los roles, los personajes, los actos, las escenas directamente desde el archivo. I hope it didn't crash. No, there we go. Y después apretamos por crear obra y la obra ahí la ven como parte del menú. So I have the play I just created here. When I click that, I get to the overview. Cuando tengo la obra cargada, hago clic sobre ella y ahí tengo una vista de todo el guión. I can see the acts with the little red sticker and the scenes with the little blue number here. Los actos están marcados con la banda roja que ven sobre la izquierda de página 2 y las escenas se muestran con azul como ven en la página 3 o en la 16. Yes, so I go into to one of the pages, and first I want to add a cue to the page. Me meto en una de las páginas y quiero agregar una acotación, una memoria a una de ellas. Oops. Good. Spotlight. I can add a cue, and then I can add different information about the cue, and I can choose if it's visible on the page. Puedo agregar una memoria con distinta información, con nombre, de qué se trata, en este caso iluminación, en qué ubicación tiene, y puedo elegir haciendo clic en la ventanita cuadrada que sea visible en el guión. Ahí la ven como número 1. Oh. Did it turn Spanish? Oh, I don't know what happened there. Sorry. Sound of thunder or something like that. Está escribiendo cosas que no tienen sentido. Oops, it's a bit slow. So that's how you add cues to a page. Así se agregan memorias a una página. Then I can add different types of cues to the different layers. Agregar distintos tipos de memorias a las distintas capas. And then I can choose the numbering if someone prefers. Oh, I'm sorry, it's a bit slow now. This. Perdón, es un poco lenta la conexión, pero lo que está diciendo Ana es que uno puede elegir el número que le pone a la memoria. I can change the number, and then I can change the design of the cues if you prefer a different layout of the cue as well. So I click save, and then you can move the cue on the page, so you can easily place it wherever you want the cue to be in the text. La forma en que se ve la memoria la pueden cambiar. Al principio aparecía como una especie de globito, ahora la cambió a esa L invertida. Eso es lo que dice Ana. Pueden elegir la forma en que se ve y también la pueden desplazar en el lugar de la página que deseen.
Yes. So that's one of the main things here. It's very hard to see, but in the bottom of the page, there's two small yellow dots, and that's the pages where the cues are. So you can easily see which pages has the next cue. Ok, en la parte inferior de la pantalla, abajo de las primeras rayitas rojas, azules que ven sobre la izquierda, hay unos puntitos de color amarillo que son los que muestran dónde hay memorias. Yes, and in the right bottom corner, you can click, go to previous or go to next cue. So you can easily jump back and forth to the pages with cues. En lo que acaba de mostrar Ana, en la parte inferior derecha, pueden usar las flechas para ir a la memoria anterior o a la memoria posterior. So that's the name Q to Q. That's those two. Y de ahí sale el nombre Q to Q, de memoria a memoria. If you remember, I talked about auto formatting, and as you can see on this page, the app has detected all the roles, Bernardo, Francisco, in the text, and it has detected the stage directions as well as the scene name up here. Como Ana ya les contó antes, él usó la opción de autoformateo, por lo cual ahora en el guión se pueden ver los personajes, Bernardo y Francisco, y también las notas escénicas y el nombre de la escena. Yes. I'll just going back to the cues. We placed those on the pages here. If I go back to the overview page, then I can see all the different features in the app here. So I want to open the cue list. Si voy al principio y hago clic en la parte de lista de memorias, entonces aparecen todas agrupadas. Yes, and based on this auto detection of acts and scenes, the list is divided into the acts, into the scenes, and then we have the cues that we just created. Todo esta función de automatización, de formateo automático, proporciona que se puedan ver las cues, las memorias se puedan ver organizadas en actos y en escenas. Yes, and I can easily edit my cues from in here. This is the sound cue. I want to change that into a sound cue. I click save. Oh, and then it changes the color to the sound layer. Las memorias también se pueden editar desde este panel, es lo que explica antes. And I can go to the page and see where my cue is with the color. Y después puedo ir a la página y verla editada con el nuevo color. And it's using the color from the layer. Y usa el color de la capa, que en este caso es la capa correspondiente a sonido. So in the cue list, I can choose which layers I want to see. So for instance, I would like to hide my sound layer. I can click on the eye. Oh, something happened here. Normally it just disappeared. I don't know what happened here. Lo que uno puede hacer desde el menú es, haciendo clic en el ojito, hacer aparecer o desaparecer las memorias de acuerdo a los deseos personales. And you use this if you want to have different cue lists for different functions like light, sound, and stage. Porque muchas veces no es necesario tener acceso a todas las memorias al mismo tiempo. Entonces uno puede elegir cuando es necesario verlas y cuando no. Yes. And of course you can make as many layers as you want if you have other functions or other ways you want to organize your cue lists. Uno puede hacer la cantidad de capas que desea. Van empezando a aparecer cada una con distinto color y cada una con su título. Yes, and you can export the list by sending it to yourself in a comma-separated file. I don't know how to translate that. Que se pueden exportar, se pueden mandar por email como una lista independiente. Yeah, you can open it in Excel and other
applications like that. Proporciona distintas formas de visualización, en este caso, por ejemplo, Excel. Yes. Going into the manuscript again, then I would like to talk a bit about the roles in the manuscripts. Ahora Anos volvió al guión y va a hablarles un poco sobre los personajes. As you can see, all the roles were auto-detected. They are created as dots on the page. Los personajes, como ya hablamos antes, fueron autodetectados por la aplicación y se pueden ver como puntos rojos sobre la parte izquierda de la pantalla. Yes, it knows it knows who has speaking roles on the page. But if you have an actor on stage that does not have lines, then you can easily add them here by clicking this parenthesis cross. That means a silent role. Los actores se pueden dividir en actores con diálogo y sin diálogo. Y la crucecita entre paréntesis significa que ese actor está en escena, pero que no tiene diálogo. And then you can choose the design of each. This is Horatio. I want him to be green. I click save. Sí, uno puede darle color a cada actor. And he will keep this formatting on all pages. Y va a tener el mismo color, el mismo formato en todas las páginas del guión. Oh, sorry, it's a bit slow again. And this is Bernardo. I want to use, instead of this, then I want to choose image, faces. This is Bernardo. Además de color, existe la posibilidad de cargar una foto de, en este caso, Bernardo. And then if you have actors registered in the theater, then you can add who's playing this part in the show. So you can have multiple actors playing one role if you have a duplicate or a backup. Okay, si tienen más de un actor actuando el mismo personaje, también lo pueden hacer desde esa función que mostró Anos. So I click save, and then you can see the small image on this role. Ahí lo ven a Bernardo como foto. Yes, what these can be used for is that you can do simple blocking on the page. So you can drag them in. Oh, sorry, it's dragging a bit slow here. I can place them on the stage. Lo que permiten estos puntos es que se puedan ubicar en escena como uno lo desea. Yes, and then you can draw with a pen, and if you want to do like simple, this guy is moving over here, and this guy is moving over here, then you can draw directly on the page. If you want to. Con la función de bolígrafo uno puede mostrar los movimientos de los distintos actores en esa escena. You can also use the drawing tool to highlight text. We have this highlighter. And you can choose whatever color you like. También se puede usar la función de dibujo para resaltar texto. Sí, and choose the thickness and choose if you draw straight lines. También se puede elegir el grado de gordura de la línea, no me sale otra palabra, perdón, o si quieren trabajar con líneas rectas o no. Oh, yeah, there we go. It's a bit. Ahí nos les está mostrando cómo funciona. Yeah, so you can draw lines or you can draw handwritten notes on the page. Sí, se pueden dibujar líneas o se pueden escribir sobre la página. You can also add images if you like, or simple shapes on the page. Se pueden agregar imágenes o formas simples en la página. I just place one of these. Oh yeah, that's a bit difficult on the, sorry. I need to,
I can stretch it with 2 fingers, but that's a bit difficult on the screen here. So Okay. I won't do En that. un iPad podría agrandarlo con 2 dedos, como estamos acostumbrados, pero dice Ana que es un poco difícil hacerlo en la computadora. Pero inicialmente uno podría cargar la imagen, por ejemplo, del escenario. And then you can place roles directly on the stage plan if you want to do that. Y entonces después ubicar a los distintos actores, personajes en el lugar indicado, ¿no? Yes. All the roles that are placed on the pages, they are collected in the cast list. Todos los roles, los personajes que aparecen en la escena están agrupados en lo que les muestra Ana ahora, que es el reparto. Yes, and you can see here all the green crosses, that's speaking roles, and we just added a silent role for King Claudius on page 5. Como pueden ver en la imagen, todos los actores que aparecen con la cruz verde son los actores que tienen diálogo, y el actor que aparece con la crucecita amarilla entre paréntesis es un actor que no tiene diálogo en la escena. So you have all the pages in the script with speaking roles and all the roles detected directly from the script here. Entonces tienen todos los roles detectados y agrupados en esta función por página. And then you can break them down to scenes or acts. If you want to see Bernardo, which scenes is he in? He is only in the first scene here. Horatio is in scene 1, in scene 2, in scene 4, and in scene 5, and so on. Y pueden elegir hacer la visualización viendo escenas en vez de páginas y ver en qué escena aparece cada actor. And you can easily add additional roles here from the cast list. Y desde esta lista también pueden agregar personajes adicionales. So I hope this works, but going to page 3, then my additional roles are added here as well. Ahora vemos como los roles que Ana recién agregó se pueden ver cuando uno va a la página. Yes, so that was a bit about cues, a bit about layers, a bit about how to draw on the page. Yes, I will try to, what am I missing here? I did quickly show you how to edit the script. You can edit the script here and you can change the text if you want to. Ahora les va a mostrar cómo pueden editar el guión con la función de edición. And sorry, and make basic formatting like bold and italic and stuff like that. Y usar las formas de formateo típicas que conocemos de Word, como poner en negrita o cursiva. Or use the formatting that we use for auto detection, like acts, scenes, roles, and so on in this manuscript. Y usar la misma función de autodetección de la que ya hablamos. So I think that's a quick tour of Q2Q. I don't know if I mentioned this in the bottom, that you can drag quickly through the manuscript and see the red lines are where the acts starts, and the blue ones is where the scenes start. So you can easily do that, and then you just swipe the page like you turn a normal. Okay, la función que está mostrando ahora en la parte inferior da la posibilidad de ir de página a página como mucho más rápido. Las líneas rojas muestran donde cambian los actos, y las líneas azules donde empieza una nueva escena. Yes, and now I think for this world premiere of our new blocking, so fingers crossed that it's working. Crucen los dedos, que ahí viene el estreno internacional que les quieren mostrar Ana de bloqueo. We have the blocking here. The idea is that we have all the pages in the top. Están, lo que pueden ver, los números que ven en la parte superior son los números de páginas. And then on the page, it uses the roles that we just identified on the page. Cuando uno va a la página, aparecen los personajes que figuran en el guión, en esa página.
Sorry. And then you can place the scene sketch, the scene drawing as a background. Pueden cargar el plano de la escena. And then drag the roles onto the page where they are located. Y después, como vimos antes, ir trasladando a los personajes en el lugar indicado. And then add new positions to the page. So now this role is going to the kitchen. This guy is going off stage, and this guy is moving to this chair. Y lo que es fantástico es que pueden direccionar a los direccionar a los personajes y darles movimiento. Yeah, and of course it crashed. Y obviamente se nos perdió la visualización. Perdón. But it will. We're working on that, so it's pretty close to launch, and it will update automatically in the app. Es el proyecto en el que están trabajando ahora y está casi listo. Pudieron llegar a ver un poco cómo funcionaba y en el momento que lo lancen va a ser agregado automáticamente, obviamente como función extra de la aplicación. Ahí lo pueden volver a ver. So the idea is that you have multiple positions on a page and you can show how the roles are moving. And we are considering also, we are adding also prompts to the page, like a knife or a bottle or whatever you want to bring onto stage. Muy bien, lo que creo que ya dijimos es que, ahí se nos fue de nuevo, pueden ir agregando movimientos múltiples de los actores y después distintos objetos, distintos requisitos que cada actor tiene en esa escena. Yes, so I think that was the quick tour of Q2Q. You get the overview of your theaters, you get an overview of your plays, and then you can automate all these lists that you create with cues or casts. Bueno, fue una presentación rápida de cómo funciona la aplicación. Volviendo al comienzo, uno empieza viendo los teatros o el teatro al que tiene acceso y de ahí comienza el viaje. Yes, and I'll just jump back to the presentation like this. So I hope that gave an idea of what Q2Q can do, how it works in productions. Esperamos que la presentación les haya dado una idea general de cómo funciona la aplicación y los beneficios que puede tener en una producción teatral. So we know, just go through what benefits we think it gives to work digital compared to the old ways in paper. Ana nos va a volver a mencionar algunos de los beneficios de la opción digital en relación a la opción que conocemos, ¿no? A la opción papel. Yes, it's of course it's different than what you do today, but it's fairly close to how you used to work. Es diferente, muy diferente a lo que uno conoce hasta ahora, pero la idea es acercarlo a un nivel digital a lo que uno conoce. We know a lot of people are scared of the change to going digital. Can you do that? How can I work like this? But we think that the benefits are much greater than the loss of not having paper anymore. Y bueno, esto de que lo digital a veces da miedo, el cambio, todos los cambios dan miedo, y sí, es verdad, hay que abrir la cabeza y realizar un cambio, pero si lo hacemos vamos a ganar mucho. Yeah, the first one is a bit basic, but you don't have to carry all these paper piles anymore. Menos peso, menos levantamiento de pesas, como mencionamos antes. And then we were a bit surprised on how much money theaters use on print shops for making scripts and reprinting scripts and doing it again during a production. So there's a
lot of money to be saved there. También, bueno, implicaría la utilización de la aplicación implica reducción de costos de impresión y de copiado de la impresión y de copia de la copia, así que ahí habría un gasto importante que se reduciría. And when important part is also this, that changes are distributed instantaneously with everybody else working on the productions. So you don't have to cut things out in paper and move it into the other manuscript. Everybody has everything instantly. Lo que dice Ana es lo que está también en el tercer punto de la presentación, que todo lo que se haga a nivel de actualización ya distribuida en simultáneo al instante, entonces uno está asegurado que todos los miembros del equipo de producción reciben la información al mismo tiempo. And a very important part is also that your work is backed up all the time. You don't have to worry. If you lose your iPad, you can just log into a different iPad and then your work is there. Lo que dice Ana es lo de la copia de seguridad, se hace un backup, una copia de seguridad instantánea, por lo que si uno se olvida o pierde su iPad, enseguida se puede conectar desde otro iPad y usar la aplicación como si fuera en el iPad perdido, digamos. Yeah, we've talked to theaters that has lost the main manuscript days before premiere, either to theft or fire and other disasters, and we think that having an instant backup will remove that risk. Bueno, lo que hace la copia de seguridad instantánea es que, bueno, si se pierden los libretos, si se desaparecen, si te los roban, si se queman, enseguida se pueden regenerar, enseguida se puede tener acceso a ellos a través de la aplicación. And then we think the alternative to paper is also the green alternative. So you can do something for the environment by going digital. En este punto debería decir más árboles, probablemente soy yo que escribí mal, porque bueno, generaría menos uso de papel. And then a very important thing for us at Q2Q is that the app continues to evolve. With your feedback, then we can change or we can make new functions so it can make your life easier. So we really want to be part of the community and get feedback on daily needs. Bueno, y la idea detrás de Q2Q es siempre estar evolucionando y estar en comunicación con todos los usuarios y seguir generando opciones, seguir generando herramientas que se puedan agregar a la aplicación. Yeah, we talk to people doing operas, musicals, children's theater, and all kind of different shows, and they all have different feedback to Q2Q. And we are trying to put that into the applications so it fits everybody's needs. Por ejemplo, depende el tipo de teatro en el que uno trabaje o el tipo de producción en el que uno trabaje, cada usuario tiene necesidades diferentes y es eso lo que Ana trata de incorporar cada vez que les llega feedback, que les llega alguna pregunta o algún comentario sobre el uso de la aplicación, que todo se va incorporando para que todos podamos usarlo. Da lo mismo si trabajamos en un teatro infantil con capacidad para 100 espectadores o si trabajamos en un megateatro con capacidad para 2000. Yes. So to sign up for the app, you need to sign up at our website, q2q.dk, and then you need to get the app from the Apple App Store currently for iPad. El acceso a la aplicación se realiza a través del sitio web de Q2Q, que lo ven en pantalla, que los redirecciona a la aplicación en el App Store. Yes, we are adding more lists to the website. So we both have lists on the website where you can log in, and we have it on the app as well on the iPad. Que agregan,
say that again? Yeah, sorry. It's, yeah, we have if the queue list and the cast list. We're working to put that on the website as well. Otherwise, you need to use the iPad app to Okay, que a través del, muy bien, que a través del el sitio, no problem. A través del sitio web se pueden ver todo lo que es listas de memorias y que si no las encuentran en el sitio web, las encuentran en la aplicación, en el App Store. So I think that was it, and we are ready for any questions if you have, and we'll try to translate back and forth and make most of it. We will also collect questions afterwards and publish them on our website if there's something we can't answer now. And we are also encouraging to send us emails with suggestions and ideas, and we will put that on our development list. Estamos listos para preguntas ahora y Ana los invita a que escriban a Q2Q con preguntas, con sugerencias, si es que se quedan con algo después de esta sesión. The questions, I think it says. Hola, buenas, aquí estoy otra vez. Soy Macarena. Hola. Me voy a poner la cámara. Yo he ido apuntando preguntas que salían. Anabela, si no te importa, yo hago español y tú le traduces a Anders ahora para que sea más fácil. Dale. Vale. He ido apuntando preguntas que han ido saliendo en el chat. Algunas las he conseguido agrupar, así que voy a ir lanzando. Os recuerdo que si queréis seguir añadiendo preguntas, Rocío, si no te importa ir leyendo tú ahora el chat, y si alguno quiere podéis levantar la mano y os damos paso en directo, ¿vale? Primero creo que todo el mundo tiene mucho interés por saber si solo funciona para iPad, si vais a tener una versión de escritorio, si la versión de escritorio va a ser compatible con PC y si lo vais a abrir algún día a otros sistemas, pues Android o... Eso creo que es una cuestión bastante importante que a todo el mundo le importa mucho. Ja, de spørger, om det kun kan bruges på iPad, eller om det bliver overført til desktop, PC, Android og andre. Yes, good question. We are currently on the iPad. We chose to start here because it's a very versatile tool to use in the theater room. So we think with a pen that this is the best tool currently to work with. So that's why it's iPad. We are working to make more of the data available through the website, and by that you can access the cast list and the queue list on any device. Empezaron por, lo que dice Ana es que empezaron por trabajar con iPad, pues les parece que es la herramienta más versátil para usar dentro de la sala, porque es trasladable básicamente, pero están trabajando para generar más opciones y más apertura, sobre todo desde el sitio web de Q2Q. Perfecto. Al cabo de lo del iPad, saber para qué versiones del sistema operativo de iPad funciona, o sea, a partir de qué versión del sistema operativo funciona, porque algunos nos comentaban que tienen aparatos un poco antiguos, entonces necesitamos saber la versión. Ja, hvad for nogle versioner har iPad understøtter, fordi der er mange, der har nogle gamle iPads, så de skal vide fra. Yeah, I think it's a version 10, but I need to check that. We have some of the features requires the later versions, so it's not the latest, but it's pretty new version. I think it's 10. No está seguro, Ana, pero habla de la versión 10 y hay algunas funciones que pueden solo usarse con versiones más nuevas que la 10. I need to check that. Necesita chequear. Perfecto. Y ahora preguntas concretas que han ido saliendo. Por ejemplo, ¿se puede importar un texto directamente desde el correo? ¿O hay que guardarlo en una nube o guardarlo para importarlo? Kan man tilføje direkte fra en mail? Kan man tilføje tekst direkte fra en mail?
I showed very quickly that you can edit the text and you can insert text as well, like that. So you can just copy text and insert that. Sí, se puede copiar y pegar con la función de insertar texto. And you can choose to replace the entire manuscript. If you have an all new manuscript with a lot of changes, then it might be easier to import a new version of the script and replace all text. Y se puede reemplazar todo el texto si de repente hay tantos cambios que es más fácil cambiar todo el texto. También se puede transportar todo el texto, no solo una parte. Vale, perfecto. Si veis que alguna de las preguntas que voy haciendo, que son las que yo he anotado, no quedan contestadas, podéis seguir levantando la mano, porque las he apuntado así un poco al vuelo. Otra pregunta era si se pueden cambiar cuando tú nombras las secciones, por ejemplo, luces, sonido, tal, ¿se puede elegir el color de esta sección o tienes que fijarte al que viene en la aplicación? Kan man vælge farver, når man I arbejder med lagene. lag? Yeah, yes, all the layers. You can choose whatever colors you like. You can add new layers and you can choose the color. You can choose who can edit that layer and who can see the layer. Puedes elegir el color libremente, puedes elegir quién la puede ver y puedes elegir quién es el responsable de editar la capa. Vale, perfecto. Otra cosa que preguntaban es, a la hora de exportar, ¿se puede exportar en PDF, en Word o...? Hvordan eksporterer man som PDF? Yeah, we have first of all we don't want people to print the manuscript. Yeah. So that's important. Una de las cosas más importantes es no darle que la gente deje de imprimir. Yeah. But the app is creating a PDF version on the website that you can download. La aplicación genera un PDF en el sitio web de Q2Q que se puede bajar e imprimir. Vale, And then you can and the cue list and the cast list, you can download those as Excel files. La lista de memorias y el reparto también se pueden exportar como archivos de Excel. Vale, pero no hay que hacerlo. Vale. Y ahora viene como un bloque de preguntas así que casi todo el mundo hacía también sobre las partituras. ¿Cómo trabaja la aplicación en función de la partitura? Porque claro, en el texto reconoce todo automáticamente, o sea, entendemos que tiene como no sé, lo reconoce todo, pero con la partitura ¿cómo funciona? ¿Reconoce también textos? ¿Se puede editar la partitura? ¿Se pueden insertar textos en la partitura? Når vi snakker musik, kan man siger om, at appen kan genkende teksten, og så kan man redigere og fjerne og tilføje, hvordan er det med det? Kan man det fra en PDF? You can't, music scores is imported as PDF, so we can't change anything in the PDF, but we can use the other tools to add text annotations or draw in the music score. So you can't change it, but you can insert we tried with an opera on 400 pages of music, and you can do that, but not change it. Claro, un PDF no se puede cambiar, las notas no se pueden borrar, pero con la función de dibujo se puede tachar y con la función de texto se puede escribir, pero el archivo en sí no se puede modificar. And then you can use cues in the music to have the starting points of different sections in the music. So use the same function, but use it for the music instead. El tema de memorias se puede usar también, se puede aplicar a lo que es partituras para marcar el comienzo, la finalización de distintas piezas musicales. Vale, perfecto. Otra cosa, preguntaban si se puede hacer el desglose de personajes de forma manual. Entiendo que sí, ¿no? Se puede elegir la versión de autoformato o se puede insertar de manera manual todos los personajes con... Den der funktion, hvor man kan vælge det med, kan man selv gøre det i hånd, hvis man vil.
Yes, as I understand, the question is if you can create the roles yourself, and yes, you can. You can add roles and edit them as you like, and just add them to the pages yourself by hand. And sometimes it's actually faster to do that because you might actually start with the overview of scenes and roles and just click them in instead of having them in the script. But you can work either way. Sí, se puede trabajar de las dos formas, cambiando la opción de automático a manual y hacerlo uno en los lugares correspondientes en el guión. Perfecto. Por aquí preguntan también si se pueden importar listados de memorias elaborados previamente. Kan man importera Q-lists som genererer på forhånd? You cannot import it yet, but that's a great idea. So we will add that to the list. But the idea is that in our view, you start with the manuscript and you're creating the list from there. So maybe I could see that we could do that, but not yet. But we'll add that to the list. Todavía no. El proceso, la forma de trabajo de la aplicación está generada como para que uno empiece con el guión vacío, digamos, y vaya agregando todo lo que sean las listas de memorias en la aplicación. Pero Ana piensa que es una buena idea y lo va a tener en su banco de ideas para dar la posibilidad de importarlo en el futuro. Genial, pues mira, ahí queda. Otra cosa que tiene que ver con la versión y el autoformato, supongo que se puede hacer también una división propia de escenas, es decir, tú puedes elegir dónde empieza una escena, dónde acaba una, otra manualmente también. Ligesom man kan vælge rollerne manuelt, kan man også vælge scenerne og Yes. On the top of the page, you can choose to add either acts or scenes and add those yourself. We are also talking about having as an option to choose where music starts. So you have another structure. Act scene and for dance scenes or music scenes and stuff like that. So you can do that by hand as well. Sí, en la parte superior del menú se puede elegir, incorporar escenas o actos y también música. Vale. Me preguntan si se pueden guardar distintas versiones del libreto. Kan man gemme forskellige versioner? Yeah, well, not currently. You are updating the latest version, but we are actually saving the changes to our back end. So it is something that we have looked into how we can do that, but we don't have a good solution yet on how to display different versions. So I think we have the data, but we can't show it to anyone yet. Okay. Lo que guarda Q2Q para que sea visible para todos es siempre la última versión, pero el backend tiene acceso a todos los cambios que se fueron realizando, pero todavía no existe la posibilidad de que sean visibles para todos los usuarios. O sea, el usuario lo que ve es la última versión generada, a pesar de que es posible ver para Q2Q en qué momento se realizaron cambios y poder ver las versiones anteriores. Ajá, vale. Me preguntan también si se puede usar offline. Yes, Helle is actually normally working offline, and then she go home, and then she gets online, and then all the data is pushed to the cloud. So you can start offline and then work online. So all the data is on the iPad. The backup is only, of course, when you are online. Claro, puedes trabajar offline, pero en algún momento tenés que conectarte para que se realice la copia de seguridad automática de la que estuvimos hablando. Tranquilamente se puede trabajar offline. Vale. Sobre el uso en ordenador, no sé si me he perdido yo, perdón, que estaba con las preguntas. Habéis dicho que para en la versión web
para trabajar en la versión web solamente está accesible desde vuestra web los listados, los desgloses, pero no se puede trabajar en ordenador, ¿no? En una versión. Hvad muligheder giver hjemmesiden? Det er ikke alle funktioner, vel? Man kan bruge på PC. No, the idea is that we want to make the lists available through the web. That would make it possible to have the queue list or the cast list on your phone, for instance, or on a computer. So, but we are extending that as we go along. So the idea is that you can get the lists, you can get the data from the website, and then you can do the work on the iPad by hand. Uh-huh. Sí, la idea es que desde el sitio web puedas poder ver en tu teléfono las distintas funciones, listas. El list o data. Sí, datos en general, para poder trabajar sí, desde el teléfono y después poder trasladarlas a la aplicación. Uh-huh. Vale. Sobre la manera de compartir, preguntan si se puede bloquear la modificación para algunos usuarios con los que compartas. O sea, supongo que hay distintos niveles, ¿no? Que puedes permitir editar y a otros no editar. Hvordan arbejder man med blokering? Hvordan kan man vælge, at der er nogen, der må sige noget, nogen, der ikke må sige noget, nogen, der kan få noget? In the sorry, we use the layers to protect certain data. So on each layer, you can choose who's the owner, who can edit it, and who can see it. So you can say all the light designers, they can see the light layer, but they cannot edit the sound layer or the stage layer. So you can choose that on each layer. Eso se hace por capas, digamos. Cada capa da la posibilidad de, como creo que les mencioné antes, de que haya un dueño, un responsable de la capa y de quién la puede ver, quién la puede recibir y quién la puede editar. Vale. Javier Aranzadi pregunta si tenéis licencias específicas para educación de la aplicación. Hay noget i forhold til undervisning. ¿Qué significa educación? Education. Formación, profesores. We're just starting up with different educational licenses, either for one show or for an entire institution, and we have discounts on that. I think it's on our website as well. So we have different packages that you can use. Tienen distintos paquetes que uno puede usar a nivel educativo y la información está en el sitio web, en q2q.deco. Perfecto. Y ahora voy a ir leyendo preguntas que han ido surgiendo a medida que yo os hacía estas. Alex pregunta si se pueden añadir categorías de queue, aparte de luz, sonido, las que vienen predeterminadas, si se pueden añadir nuevas categorías. Kan man tilføje forskellige kategorier i det der queue list? Yeah. We're using the layers as categories. So if you want to have multiple or different categories, you can add a layer and then add the queues to that layer. Then we'll use the layer as a category. So that's one of the ideas. Para eso se usa la función de capa. Sí, se puede, se usa la función de capa. Aparte de las predeterminadas, uno puede seguir generando capas y listas de memoria dentro de las capas. Y de esa manera uno crea su propia lista. Vale. No sé si querías comentar algo sobre los tipos de licencia, porque por aquí preguntan cómo funcionan los diferentes tipos de licencia. Der er igen et spørgsmål omkring license og hvordan det fungerer, de forskellige typer, der findes. Yeah, we basically have basically it's a subscription model that you choose a subscription for a period of time, and then we have the options for freelancers, and then we have the options for theaters, and the theaters can have more users, they can add more editors, and they can have more people viewing that. So that's the main difference. And also we have
support for theaters. So you can call in and say, oh, nothing is working or whatever. And we have introduction workshops for theaters as well. Men ikke for freelance. No, normally not for freelancers. Inicialmente funcionan con un modelo donde uno se suscribe por un periodo determinado y tienen distintos paquetes para freelancers y para teatros. Cuando se trata de teatros, los teatros tienen posibilidad de invitar a más usuarios a la aplicación y también tienen acceso a soporte técnico y acceso a workshops como el que estamos haciendo hoy, donde se da una introducción de cómo funciona la aplicación, pero solo está destinado a teatros. Perfecto. Preguntan si es capaz de comunicarse con otras aplicaciones vía OSC o MIDI, por ejemplo. Er mulighed for, at den kan kommunikere med andre applikationer via OSC eller MIDI? Yeah, that's a good question. We have actually explored that if we can communicate with what's called a sound desk and the like. Currently, we cannot, but we're also trying to figure out why that would be necessary. Because often you run the show on the sound disk or you run it on the iPad. So we are looking for a use case where that's needed. So any ideas is most welcome. No, todavía no es posible, lo están explorando. Tampoco termina de entender cuál sería la necesidad de que eso suceda. Si alguien nos invita, si alguien tiene un caso para presentar donde sería necesario, entonces lo investigarían y verían la necesidad de incorporarlo. Pero por ahora no ven en qué situación podría generarse la necesidad. Yeah, one example was we wanted to export the microport list from our cast list to the sound desk, but we haven't found a good format for that yet. Una de las ideas era trasladar la microport. Yeah, microports. I didn't call that. Sí, al sound desk, Yeah. La mesa de sonido. La mesa de sonido. Pero no lo har ikke fundet ud af det. No, we didn't. We know the format. We can do that. We can export the data, but we haven't found a use case where it's actually needed. Lo pueden hacer, pueden importar los datos, la información, pero como dijo antes, no encontraron todavía un caso concreto donde fuera necesario. La posibilidad está, pero no la utilidad. La utilidad no está definida. Perfecto. Aquí vuelven a insistir en la partitura. Si nos puedes, si tienes algún ejemplo de partitura utilizando la aplicación. No sé si tienes alguno metido. Har du nogle eksempler på sound musik? I think I might have some, but the idea is basically it's a PDF of the. I don't know if I have one to show, but we can add those to the website as well. One challenge is the size of the music. My family is classical musicians, so I've tested it out on them, and often it's too small to use to play, but it's okay for stage managers to know where we are in the process. So it takes up half of the screen. Que a nivel tamaño es un desafío tener las partituras, pero que sirve para el director escénico saber cuándo tiene que un segundo. The challenge is that it's a bit too small to play for, but the stage manager is okay to see the. Okay, claro, que para el director escénico la herramienta de tener la partitura en la aplicación es útil, pero para la persona que tiene que tocar es demasiado pequeño en cuanto al tamaño a los que están acostumbrados. Entonces es una herramienta, el de tener la partitura en el guión es una herramienta para el director escénico, pero no tanto para el músico en sí, por el desafío que presenta el tamaño del iPad. And we're working so you can put it on the different angle,
So you could have a full page of music instead. That might be a solution, but we haven't. Pero bueno, se puede trabajar con distintas posiciones del iPad para acceder a una versión más grande, pero no significa que sea una buena solución para el músico en sí, ¿no? Vale. Perdona, Anabela, solo una aclaración. Cuando hablas de director escénico, te estás refiriendo al regidor, ¿verdad? Sí, es verdad. Y para nosotros el director de escena es otra cosa. O sea, es el regidor, o sea, el stage manager, sí. Sí. Vale, perfecto. Preguntan también si las listas de cues se pueden separar por secciones, si podemos tener un desglose, un Excel, pero separado por secciones. Kan man have queue-listen i sektioner, hvor man kun kan sige, man kun kan eksportere dem, som handler om lys, og dem, der handler om... Yeah, you can, if you can filter the list, you can do it either you can export the entire list and do the filter in Excel. That's fairly easy. Or you can choose to only show one layer and then export that. Then you only have the small list. So you have both options. Ok, se puede exportar toda la lista a Excel y filtrarla desde Excel una vez que se bajaron todas las capas, o si no, lo que se puede hacer es hacer invisibles a las listas, las capas que uno no quiere exportar, de manera que, por ejemplo, si uno solo quiere exportar la de iluminación, hace invisibles a todas las otras y luego exporta, entonces se exporta solo la que es visible. Se puede hacer de las dos maneras. Perfecto. ¿Existe una manera para incorporar minutaje por página, escena, acto? ¿Puedes repetir, Macarena? Sí, que si existe alguna manera para incorporar el minutaje en las páginas, por cada escena, el tiempo que dura. A veces para nosotros es útil. Ok. Kan er der en funktion, som kan, hvor man kan tilføje, hvor lang tid hver scene tager, hvor mange minutter. That's a good one. We in the first version we did, that was actually a big part of it. So we have data for adding timestamps to each page, to each scenes, and to each act. But we're working on a new version, so you actually have a stopwatch on the screen. So it's currently not visible in the app, but we have data for that. Sí, a pesar de que no se pueda ver en la aplicación en el momento, tienen los datos listos para poder hacerlo y para poder tener como una especie de cronómetro que se pueda agregar a las páginas, a las escenas y a los actos. And also for each cue, you can also set the timing for each cue. Y a cada memoria también. And we hope to release that. I mean, within months, we have the backend for that. So it's on our list. Lo tienen en la lista y es una cuestión de meses hasta que esa función esté disponible. Vale, gracias. Preguntan si se pueden insertar comentarios en cualquier parte del texto. Kan man tilføje kommentar hvor som helst i teksten? Yes, text. We have two ways. You can edit the script itself and type in whatever you like, or you can add small text notes, and those can be anywhere you want on the page. Se puede cambiar el texto que se importó en el mismo guión, borrar y escribir, como vimos en la parte de edición, y también se puede agregar textos extra, digamos, como si fueran notas, y se pueden trasladar, y estas notas se pueden trasladar como uno quiera en el guión. Otra es si hay un tamaño de pantalla ideal para la aplicación. Supongo que de los diferentes tamaños de iPad, ¿cuál os parece más práctico? Størrelse for skærm, når man snakker iPad, som kan være mere brugbar end andre. I think it depends. If you have a lot of fine details, then of course the larger the better. But often if you are sitting on stage, then a normal size iPad is fine. Normally you know the text, so it's not a problem that's a bit small because you know the lines. So
fine details, a larger screen, but the normal. Whoops, I can't find the camera. The normal iPad is fine for most work. Inicialmente el iPad normal, el de tamaño estándar, funciona bien, y después es una cuestión de gustos, ¿no? Si uno necesita tener el texto un poco más grande o más pequeño. En general lo que dice Ana es que en un momento el texto uno lo conoce, uno no necesita leer minuciosamente el texto, sino poder verlo y poder ver dónde están las distintas indicaciones, y no tanto leer. Si uno contrariamente necesita leer del texto, entonces puede agrandarlo o achicarlo o elegir una versión más grande de iPad. Gracias. Juan Andreu pregunta si se puede poner la partitura o el texto en pantalla completa o tiene que estar siempre dividida con la hoja en blanco. Kan man tilføje musik på begge sider, eller er der kun højre eller venstre? Yeah, good question. Currently, we only have the script on either side, and that would be the same for music. What you could do is you can import the music as a picture and then place it anywhere you like. So if you have a text script, then you can add music to one page. That would be possible. But a score would be either or. Lo que inicialmente la incorporación de partituras funciona de la misma forma que el texto, pero lo que se puede hacer es cargar a la partitura como fotografía. Entonces eso da la posibilidad de agrandarla o achicarla y trasladarla como uno quiere. But we got the wish that a lot of people want music on both pages, so it's on our list. But, también está en la lista porque Ana sabe que mucha gente necesita tener la partitura en las dos páginas. Por el momento la única forma de tener esa posibilidad es incorporar la partitura como imagen, como foto y no como PDF. Marga, cuando preguntas lo de las especificaciones técnicas, yo creo que, como Anders ha dicho, que se necesita la versión iOS 10. No sé si con eso que ha respondido. Sí. No, I need to check that. Anders necesita chequear qué versión soporta. Vale. And we might do a downgraded version also that works on older iPads. I think we haven't had focus on that lately, but I think that's something we need to check into. Todavía no pusieron el foco en eso, pero pueden generar una versión de la aplicación que es compatible con versiones anteriores. Eso no sería un problema. Siempre se puede generar una versión donde versiones anteriores también tengan acceso, pero hasta el momento no lo desarrollaron, pero sí se puede. Vale. ¿Cómo ven los demás el libreto cuando lo compartes? ¿Se pueden seleccionar también los layers desde la persona que lo recibe? ¿Y si hay un límite de layers? Perdona, Anabela. Sí. En begrænsning på, hvor mange layers man kan... No, you can have as many layers as you want. Empezamos por la última pregunta. Uno puede tener la cantidad de layers, de capas que uno desee. Y la primera pregunta, Macarena, ¿cómo era? Es si los demás pueden seleccionar también qué capas ver o no cuando reciben un libreto compartido, vamos. Okay. Når man får kan man selv vælge, hvad for nogle ting man ønsker at sige, og hvad for nogle ting man ikke ønsker at sige. Oh yeah, the user of one iPad can choose which layers is visible and which are hidden. So you can choose that for yourself, but the owner of the manuscript can choose if you can see something. So the owner is limiting, and the user himself can choose which one is turned on and off. El responsable de la capa es el que decide quién ve o quién no ve para todo el grupo, digamos, ¿no? Pero cuando yo lo recibo como actriz o como diseñadora de sonido, yo puedo elegir qué quiero ver o qué no quiero ver, pero las elecciones que hago son personales, son solo para mí y no influyen al resto del equipo. Vale, José Luis Sixto dice que pensando en obras de nueva creación, de work in progress, si es posible añadir nuevas páginas de guión
a un libreto que ya está cargado, o hay que hacer los cambios manualmente copiando el texto, modificando el libreto que ya hay. Især når man arbejder med work in process, er der mulighed for at tilføje flere scener. Ellers kan man ligesom ændre det hele, og så importere det på en gang. Yeah, it depends on how big the changes are. I think you can add new blank pages and add content to those. That can be done easily. But I know Helle was just working on a play with a lot of changes, and she ended up importing the entire new script instead. So you can do. I think yeah, that depends. Big changes, then do everything. Small changes, then you can do it in the app directly. Sí, se pueden agregar páginas en blanco y agregar texto en las páginas. También es una cuestión de gustos. O si no, se puede ir a la versión original, agregarlo en la versión original y importar todo de nuevo. Depende del el volumen de los cambios que se quieran hacer. Una opción puede resultar más práctica que otra, pero inicialmente sí se pueden agregar páginas en blanco y agregar texto. Marina Calvo pregunta si se pueden copiar y pegar cues en una capa nueva creada y si se pueden duplicar capas. Copiar y pegar en capas existentes. Sí, en una capa, o sea, si creamos una nueva capa, si se pueden copiar y pegar cues que ya tengas, y si se pueden duplicar capas. Ok, kan man copy-paste fra en gammel layer til... Not yet. No todavía. Y la última pregunta era... Si se pueden duplicar las capas. Kan man duplere layers? Lag? Nope, not currently. No, tampoco. But Helle is calling me daily and say, can I copy? Can I copy? So I think that will be on the list soon. Okay. Helle, la otra parte del equipo, lo llama y se lo pide casi todos los días. Así que es probable que sea parte de la lista de prioridades. Vale. Y Maor pregunta, yo creo que al cabo de lo que habéis contestado antes sobre añadir nuevas páginas en blanco, si nos repagina todo el libreto o se mantiene la paginación inicial. Bliver sidetal ændret, når man tilføjer det der blank? Yeah. Currently, we are just having a fourth ongoing numbering. So if you insert a page after page 2, the new page will be page 3. But we know a lot of people are asking that you can choose your own numbering. So we will keep 2 and 3 and then insert page A or 2A in between. So we don't have a solution for that yet, but we know the issue. So we're just having continuous numbering. En el momento lo que explica Anes es que si uno agrega una página en blanco entre la 2 y la 4, entre la 2 y la 3, la página en blanco va a pasar a ser la 3 y la que era la 3 va a tener el número 4, porque van en orden correlativo. Pero Anes conoce el desafío de capaz querer incorporar una página entre la 2 y la 3 que se llame página A o página B con otro nombre. Y es algo que van a desarrollar. Pero por el momento estamos con el orden correlativo. Muy bien. Otra. Preguntan si hay formas de hacer salto de página, que llegado a una página salte a otra determinada siguiente, porque cuando se hacen cortes en los textos o... Kan man hoppe fra en side til en helt anden, som ikke... You would do that you can either do it in the scrubber in the bottom of the app, that you can just quickly click on page 66 and go there, or you can jump by the cues. So it's very easy to jump from page to page. Hay distintas formas de saltar. Una opción es hacerlo con en la página, en la parte inferior de la pantalla, con el visor rápido, así se puede saltar de página en página. Y la otra forma es eligiendo, por ejemplo, la lista de memorias, donde va mostrando solo las páginas en las que hay luz o solo las páginas en las que hay sonido. Esa es otra forma de saltar de página en página.
Aquí hay una pregunta que viene de Facebook. Dice, hola, en cuanto al almacenaje en su servidor para poder descargar los PDF del libreto, ellos, supongo que se refiere a Q2Q, ¿tienen acceso a todos esos libretos? ¿No entra eso en conflicto con las cláusulas de nuestros contratos de confidencialidad y de no poder compartir ese tipo de información? ¿Solo podemos acceder nosotros a esos libretos mediante usuario o algo así? Gracias. Okay, det handler om rettighederne og adgang til skrift. Hvordan er det for forhold til copyright? Yeah, as we see it, if you have the copyright to use a score or a script, then this is just, it's like putting it on your own Google Drive. We don't have access to the scripts. We don't have access to any copyrighted material. It's your responsibility to remove it if you only have the copyright for a certain period of time. But as far as we can see, you can use it like you would use it in the PDF reader or on your computer or whatever. Q2Q no tiene derecho a ningún guión, pero es la responsabilidad de cada teatro dar acceso o negarlo cuando se haya cumplido, se haya concretado una obra. Sí. Genial. Otra pregunta de Facebook. Esta yo no sé mucho, pero igual vosotros estáis más familiarizados. Pues le encanta la aplicación y dice que si se podría generar una hoja con lo necesario para un ensayo, como lo hacen en Movie Magic en cine. Yo es que no estoy familiarizada con el Movie Magic, entonces no sé a qué se refiere exactamente. Y es ¿Una hoja en blanco para los ensayos? Sí, una hoja con lo necesario. No sé a qué se refiere, si a una orden, no lo sé. Como es una pregunta que viene por Facebook, si la queréis aclarar después o queréis aparecer por aquí, porque no sé si Anders está familiarizado con el Movie Magic, que es una aplicación que se utiliza en el cine. I think the question is about if you can add the video and stuff like that. Or Oh yeah. I've seen people just write it as comments on the first page, but we don't have a system for it. No existe un sistema. Anders vio que hay gente que lo escribe en la parte izquierda de la primera página. But Movie Magic is... Movie Magic se llama. Sí. Perdona, Macarena, parece que dice Igualina que el Movie Magic es algo para hacer, Natalia, para hacer desgloses, el desglose de maquinaria, el desglose de utilería, o sea, quiero imaginar que viene a ser estas pasadas que nosotros hacemos para los ensayos listados. Igual se refiere a las pasadas, claro. Útil. No dejan de ser listados, ¿no? O de utilería o de maquinaria. O... Forskellige niveauer af lister og hvem der skal hvad og i forhold til de forskellige funktioner man har. We don't have that feature yet, but I think we'll check that. If it's a good solution, then maybe we can work together with them. But I don't think we have that yet. No, todavía no lo tienen solucionado. Vale. Marcos pregunta que cuando en las licencias se habla de 5 usuarios, si son usuarios que pueden modificar o solo gente a la que puedes compartir. Y si es que hay un límite de personas para compartir según la licencia, según el tipo de licencia. Er der begrænset antal folk, man kan dele adgang til i forbindelse med den license? Yeah. No, on the theater licenses, currently we have, I think, 5 editors, as people that can actually change content, and then I think we have 5 or 10 viewers. But so that's the limitation right now. But if you have other needs, then call us or contact us. Then we'll figure it out. Sí, está inicialmente para teatros, está hecho para 5 personas que puedan editar y entre 5 y 10 personas que puedan visualizar, pero eso se puede arreglar directamente con Q2Q si necesitan darle acceso a más editores o más gente que necesite visualizar
el guión. Perfecto, gracias. Maor, antes que me he saltado la pregunta de Maor, pregunta si se pueden incluir fotos en las listas. Kan man tilføje billeder på listerne? No, not currently, but that might be a good idea. Todavía no, pero buena idea. Vale, perfecto. Gemma Navarro pregunta si se guarda algún registro o historial del día y hora en que se han enviado los documentos generados a las diferentes secciones. Kan man have en register omkring, hvornår ting bliver sendt til hver sektion? No, I don't. How would that work? I'm not sure I understand the question. Once you send a version of the script or maybe a version of a list of cues, do you have a timestamp? Oh yeah. At the moment that was sent? Yeah. I'm not sure it's printed in the list. We have the data, but I'm not sure I don't think we show it anywhere. Para que uno esté asegurado de tener la última versión. Eso es. Maybe, yeah. Para være sikker på, at man har fået ligesom den sidste version. Yeah. I don't think we have that yet, but we need that. Es necesaria, dice Ana, pero todavía no la tienen la función. Perfecto, pues ahí queda también. Por aquí sugieren que también sería muy interesante que se pudieran hacer reportes de como los partes que solemos hacer al final de cada función a través de la propia aplicación. Como la evaluación. Como sugerencia. Sí, al terminar cada función solemos hacer un reporte de pues, si ha habido incidencias, si no, a qué hora subió el telón, a qué hora ha bajado. Ese tipo de reportes que se suelen hacer siempre al final de cada función, que hubiera una manera de hacerlos a través de la aplicación, como sugerencia. Okay, der er en idé om at have mulighed for at skabe nogle rapporter, som man laver bare i Spanien efter hver forestilling, med når der om, hvordan det var gået, om der var nogle problemer eller nogle ting. We have the same in Danish theaters, so we have been talking about how to do that, but I think we need the timing as well for that, and then we can export all that data. So we have actually been looking into that. So that's a good idea and something we are looking into. Es una buena idea, es algo en lo que estuvieron pensando con respecto a las necesidades también de los teatros daneses. Están viendo cómo incorporar. We've seen people doing that on the first page, just writing a small notes for tomorrow, but that's a bit. Y de nuevo, usar la primera página para hacer ese tipo de notas, que bueno, hay gente que las usa para hacer sus notas sobre los ensayos y otra gente que las usa como recordatorio para la función del día siguiente. Esa función de notas en la primera página se puede usar para todo esto mientras no exista la función concreta. Pero por ahora puede ser una buena opción. Vale, gracias. Por aquí pregunta Marina Calvo si hay alguna opción de búsqueda de texto, es decir, por ejemplo, teclear Hamlet y que aparezcan las páginas en las que aparece esa palabra. Er der sådan en for eksempel Google-funktion, hvor man kan skrive Hamlet, og så dukker alle siderne op der, hvor der står Hamlet? Eller? We would love to do that. Not yet. Les encantaría tener esa función, pero todavía no. No. But you can see on the cast list, you can see where Hamlet is on all the pages, but we can't go to all the pages. No, lo que se puede hacer es al revés, es ver en todas las páginas que aparece Hamlet como personaje, por ejemplo, ¿no? Pero no al revés. Vale. Pues creo que ya. Ahora no sé si me he dejado alguna, si alguno no os he mencionado, si queréis. Creo que faltaba una, la de si se podía añadir archivo de vídeo. Ah, esta no la he hecho. Eso. Kan man tilføje filer? No, not currently, no. Todavía no. No. I think you need a streaming server or something like that to do that properly. So we don't have that yet. Se necesitaría un servidor de streaming para que funcione. YouTube o Vimeo Vimeo o YouTube, una de esas aplicaciones para incorporarlo a la aplicación y que funcione como uno desea.
pero todavía no la tiene. Maor dice, memoria necesaria. Si existe alguna limitación de memoria dentro del aparato para utilizar la aplicación. No, we have a limitation on PDF that they need to be less than, I think, I actually don't remember. I think it's, no, I don't remember. It's a lot. We don't have storage issues. The only is that the PDF needs to be reduced to a certain size, but I don't remember the specific numbers. So normally it's not a problem. And if you have problems uploading a script to us, then normally we can help by reducing the size without losing the quality. No, a nivel de memoria no tienen restricciones. Lo que sí es el tamaño, el peso de los archivos que se importen. Los PDFs tienen un límite, ahora no recuerda, pero es bastante grande. Y si así todo uno tiene problemas con incorporar un archivo que pese demasiado, siempre los puede llamar a Q2Q y los ayudan. Pero a nivel de memoria no hay restricciones. Perfecto, pues por mi parte la verdad es que solo se me quedaba en el tintero lo de las pasadas, que es lo que nosotros utilizamos a la hora de hacer revisiones antes de empezar el show, pero creo que ya lo ha explicado Anders, que es algo que están implementando, o sea que si nadie dice nada más por aquí, pues por mi parte recordar a todo el mundo que si queréis más información en la página de Q2Q, que alguien la ha mencionado en el chat, podéis encontrar todo lo que necesitéis, podéis hacerles todo tipo de sugerencias, que como ya habéis visto son muy bienvenidas, y recordaros que si sois socios de ARE tenéis un 25% de descuento en la aplicación, os enviaremos un mail para deciros cómo tenéis que hacer el registro, y nada más, agradecer a Anders y a Anabela su participación, y a todos por haber estado en el taller, y que seguimos en contacto, volveremos al escenario y nos seguimos viendo por las redes. Muy bien, muchas gracias. Y yo también desde la traducción simultánea capaz no fue óptima, pero si hay alguna pregunta demasiado técnica que no fue contestada como desean, encantada de ampliar por escrito o de que lo contacten a Anas en español y Anas me traduce a mí para que pueda explayarme si hay alguna pregunta que alguno piensa que no fue contestada en su totalidad. Ha estado muy bien, Anabela, muchas gracias. Gracias. Thank you. Gracias a todos por la paciencia y por su tiempo. Que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.